Bienvenidos, bienvenidas todas. Estoy muy emocionada, he preparado este Facebook Live con mucho cariño. Me gustaría comentarles cómo es que surge esta idea de hablar de la seducción de las palabras. Tengo un grupo de entrenamiento que es el Spring de Acentuación, que ahí es un grupo privado de Facebook, donde entrenamos el tema en particular de la acentuación gráfica. Cada semana nos ponemos a entrenar sobre ello. Aquí algunos de los participantes en este grupo están aquí, les podrán confirmar que así es. Y entonces surgió esta inquietud de hablar. La semana pasada hablé sobre los diccionarios. Yo tengo una debilidad, un romance con los diccionarios, entonces de los que están allá en el cuadrito de la esquina, el dedito, ahí son diccionarios, los de abajo son diccionarios, y entonces hablamos de los diccionarios de símbolos, de los diccionarios, tengo un diccionario de los monstruos maravillosos. Hablé, como siempre, hablo bien de este diccionario, que es la recomendación que siempre hago ante la pregunta de cómo hacer para enriquecer el vocabulario. Este es el diccionario de ideas afines de Fernando Corripio. Y hablando sobre los diccionarios, surgió la idea de hablar sobre las palabras frías y las palabras cálidas. Cuando alguien me preguntó la diferencia entre persuasión y disuasión, y yo dije, de eso habla a profundidad mi novio, Alex Grigelmo, que está aquí, lo pueden ver ustedes, ¿no? Alex Grigelmo habla de eso, y dije, estaría bueno que hiciéramos ahora un Facebook Live sobre las palabras frías y las palabras cálidas, este concepto que él maneja. Y entonces, cuando me puse a estudiar para poder hacer la exposición, porque, bueno, uno siempre se prepara para su exposición, aunque no lo parezca. Entonces, me puse a releer este maravilloso libro que es La seducción de las palabras, y yo decía, es que tengo que hablar de todo esto que es maravilloso. Y entonces se me ocurrió otra cosa, camaradas, no solo hablar del concepto de las palabras frías y de las palabras cálidas, sino ir abordando semana a semana cada capítulo del libro, que es una belleza, que es oro molido, que tiene muchísima información muy valiosa. Entonces, heme aquí, les dije en el grupo privado, oigan, chicos, lo voy a abrir a todo público, porque me parece que es información de verdad de oro, ¿no? Y para mí es un placer hablar de mi novio, Alex. Ahí estás, güerito, me encanta. Alex y yo, van a entender hoy por qué Alex y yo somos novios, aunque él no lo sepa. Entonces, bueno, esa es la razón por la que surge la idea de los Facebook Lives. Y entonces voy a hacer cada semana, los viernes a las 7, anoten, querritos, amigos, querritos, camaradas, para ir abordando la seducción de las palabras de Alex Grigelmo. Este es el libro, como pueden ver, ya está muy viejito mi libro, pero muy coquetón. Voy a ver rápido quién está por acá. Ya llegó también Delmi, Diana, Maite. Entonces, bueno, les comento que los comentarios los leo, creo, con un poquito de retraso. Entonces, así es este asunto de la tecnología. Yo les agradeceré su paciencia si algo se va, si algo se va atorando. Estoy yo sola con mis libros, ahorita no están mis gatos, entonces estoy nada más yo. Entonces, si algo sucediera con la tecnología, les agradeceré su paciencia. Entonces, bueno, les comentaba, cuando veo este libro de La seducción de las palabras, ya el primer episodio dije, wow, todavía no habla de las palabras frías y las palabras cálidas, pero hace todo un prólogo al tema de las palabras. Y hoy vamos a hablar específicamente del tema, el capítulo se llama El camino de las palabras profundas. No es el título una belleza, camaradas, no es el puro título una belleza. Ese es el título del primer capítulo.
el camino de las palabras profundas. Lo que voy a hacer únicamente va a ser mencionar las ideas principales, con lo que yo espero dejarlos con el gancho para que ustedes vayan a leer a Alex Grigelmo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, va llegando más gente. Hola, que llegué por casualidad. Pues bienvenida, mi querida. Yo vas, bienvenida. O hombre o mujer, no sé qué es. Pero bueno, entonces les decía, este es el primer episodio. Solo voy a mencionar las palabras, las ideas generales, las ideas principales de este primer episodio. Y bueno, pues listos, listas, aquí vamos. Denme un momento. Muy bien. Lo que menciona Alex Grigelmo es sobre las palabras. Hace distintas definiciones y estas me parecieron muy importantes y entrañables. Y además él tiene una manera de escribirlas bellísima. Las palabras, uno, crecen y se arraigan en la inteligencia. Las palabras traen la semilla de una herencia cultural y viven en los sentimientos, ¿no? Eso, el asunto de que son una semilla, que las palabras son una semilla de una herencia, pues por supuesto está también abarcando aquí el tema de la etimología, que es la historia que ha transitado cada palabra para ser lo que hoy es, ¿vale? Y por otro lado, también menciona, las palabras son los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones. Esta es la razón, camaradas, por las que cuando nosotros tenemos un tema asimilado, ¿no? Del que podemos hablar fácilmente, es muy probable que también lo podamos escribir fácilmente. Pero cuando hay algún evento, alguna situación que no nos es fácil ni siquiera de hablar, es porque no lo hemos acomodado, ¿sí? Ese germen del pensamiento no ha florecido. Todavía hay temas que no alcanzamos a estructurar en nuestra historia de vida, en fin, ¿no? Entonces, bueno, estas son las parte de las definiciones que hace Alex Grigelmo. Los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones. Ahora bien, Alex Grigelmo menciona, una palabra posee dos valores, el colectivo y el personal. Y es en el colectivo donde la palabra empieza a cobrar una dimensión mayor. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra coco. La palabra coco, si yo les digo coco, probablemente se imaginen ustedes un coco de la palmera, ¿no? Que serán las palmeras, que sabe riquísimo su juguito. Pero en México, no sé desde dónde me estés viendo, pero en México te comparto que cuando, bueno, a mí, seguramente a muchos también, ¿no? Nos decían, ahí viene el coco, ahí viene el coco, cuando éramos niños. Y el coco era como un monstruo, ¿sí? Yo, la verdad, me imaginaba, les comparto un señorcito como con pelos, así, como muy peludo, ¿no? Ese para mí era el coco. Entonces, en términos personales, ¿no? Podamos pensar que el coco es esta fruta, pero ya en un colectivo también puede cobrar un significado mayor. Entonces las palabras es como si aventáramos una piedra a un lago, ¿no? Y entonces lo que hace es, ven, cuando uno avienta la piedra a un lago y se forman ondas en el agua. Entonces, eso ocurre con la palabra. El territorio de lo personal es este pequeño golpe y entonces se va expandiendo entre los hablantes. Y es así como en el colectivo cobra dimensiones aún mayores. ¿Ok? Entonces, bueno.
Seguimos con las ideas principales. Alex Rigelmo menciona, cuando heredamos las palabras, también heredamos las ideas. ¿Por qué? Pues porque las ideas están contenidas en esta semilla que es la palabra. Vamos, es como si la idea fueran todos los nutrientes que tiene esta semilla que va a germinar. Ah, no es una belleza, camaradas, no es una belleza. A mí me parece un tema fascinante. Ahora bien, otra de las ideas. El espacio, solo anoté ideas principales. Por supuesto, Alex lo dice, lo desarrolla mucho más. Todo esto que yo estoy mencionando lo desarrolla, se explaya en ello. Alex comenta, el espacio de las palabras no se puede medir porque también atesoran significados ocultos para el intelecto. Y aquí voy a, para poder ilustrar todas estas ideas que él menciona, me puse por supuesto, a buscar palabras que ilustraran esto. Y para este asunto de que no se pueden medir porque atesoran significados ocultos para el intelecto, voy a hablar de la palabra candidato. Yo no sé si ustedes, queridos camaradas, sabían que la palabra candidato viene de cándido, que cándido quiere decir blanco, sin malicia. Y es que los romanos, allá en la antigua Roma, ¿no? Los personajes de la política usaban una toga blanca que representaba eso, que eran personajes blancos, sin malicia. Y como Cándido es blanco, entonces se les empezó a llamar candidato. Este tema estos datos que yo les estoy diciendo, es muy seguro que no los tengamos en la cabeza cuando escuchemos esa palabra. Sin embargo, ese significado también está contenido dentro de la palabra, porque como ya mencioné antes, en cada palabra también viene atesorada una herencia, la herencia de nuestra cultura. ¿Qué les parece, camaradas? Coméntenme qué les va pareciendo el tema. Si ustedes sabían de esta palabra candidato, que viene de cándido, y que cándido quiere decir blanco, sin malicia. Y hoy en día, pues por supuesto, vemos a los candidatos y pensamos, híjole, qué barbaridad. Como que no empata la etimología con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere y eso me parece esta manera de enunciarlo, ¿no? El espacio de las palabras no se puede medir, van más allá de lo que pudiéramos imaginar, ¿vale? Ok. Otra de las ideas que menciona y este es muy interesante, habla sobre la naturaleza subliminal de las palabras. Y aquí, camaradas, me voy a detener en la palabra subliminal, porque Alex la va a estar mencionando a lo largo de todo el libro. Ahora, sub es por debajo y subliminal podríamos dividirla en dos. Sub, que es por debajo, y límina, que es umbral. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellas palabras, las palabras que contienen imágenes, conceptos, ideas que percibe el cerebro por debajo del umbral de la conciencia. Voy a repetirlo. Las palabras tienen una carga subliminal, menciona Alex Rigelmo, ¿no? Que es subliminal, por debajo, límina, umbral, por debajo del umbral. Entonces, esto quiere decir que ellas contienen ideas, conceptos, imágenes que el cerebro percibe por debajo del umbral de la conciencia. Y eso es muy importante para el siguiente capítulo, que va a ser persuasión y seducción.
Entonces, bueno, ese es un adelanto, ¿ok? Ahora, se detiene para hablarnos sobre cómo adquirimos las palabras, es decir, la lengua. Y sobre ello, nuestro querido Alex menciona. Yo, por supuesto, él cita a otros autores y yo, por supuesto, puse el nombre de los autores que él menciona, porque siempre hay que ser riguroso con la información que uno le proporciona a los demás. Vamos viendo que van llegando más personas. Bienvenida, Anabel. Bienvenido, Saúl. Edith, bienvenida. Y todos los que después vean este Facebook Live en otro momento, bienvenidos, aunque no estemos todos en vivo. Muy bien. Entonces, otra de las ideas que menciona Alex es: cualquiera que hable una lengua interioriza una gramática que expresa el conocimiento de ese idioma. Voy a repetir y voy a dar un ejemplo. Cualquiera que hable una lengua interioriza una gramática que expresa el conocimiento de ese idioma. ¿A qué se refiere con ello? Vamos a empezar con la palabra gramática. Vamos a desmembrar esta idea y vamos a empezar con la palabra gramática. La gramática es la rama de la lingüística que estudia las partes y cómo estas partes se acomodan, ¿sí? Estudia las estructuras, qué va primero y qué va después, ¿vale? Entonces, pensemos en nuestro esqueleto, ¿no? Pues primero está el cráneo y después están las cervicales. Entonces, la gramática lo que hace es estudiar sus partes y cómo van acomodadas para hacer una estructura, para hacer la estructura que va a sostener nuestro mensaje. ¿Me siguen hasta aquí, camaradas? Veo que se van uniendo. Hola, Alejandra. Jaime, bienvenido. Sí, súper interesante el libro, es interesantísimo. Camarada Alejandra, que no se pierde ninguna de las clases, perfecto. Entonces, muy bien, regreso a esto, ¿no? La gramática es la que estudia la estructura, las partes, cómo se conforman. Ahora bien, resulta ser que los hablantes adquirimos la lengua primero. Esa es la palabra. La lengua se adquiere los primeros años de vida. Esa es la razón por la que es ideal aprender una segunda lengua u otras lenguas antes de los 7 años. Porque antes de los 7 años somos como esponjas, ¿saben? Y entonces lo que ocurre es que vamos escuchando, vamos absorbiendo y ya después de esa edad lo que viene es un proceso de asimilación. Ya después pensamos en las reglas, que el sujeto, que el predicado, todo esto que vemos en la primaria, pero antes podemos estructurar sin pensar sujeto, predicado, verbo, ¿no? Por supuesto que un bebé no. Prueba de ello, de que nosotros somos capaces, tenemos esa capacidad de interiorizar la gramática. ¡Ay, qué bello!, ¿no? Que puede uno interiorizar la gramática. El claro ejemplo son los niños. Cuando un niño está aprendiendo a hablar, bueno, no, ya un poquito más, ¿no? Ya cuando tiene conversaciones, si el niño escucha yo amo, yo como, yo me baño, yo cabo, ¿no? El niño asume que es yo cabo, porque no sabe que es, ahí se aplica una excepción que es yo quepo, porque él, a partir de lo que escucha, empieza a acomodar todas estas partes de la estructura, las interioriza y las empieza a aplicar, sin tener que razonarlo, las empieza a aplicar. Y entonces se va a encontrar que, no se dice cabo, se dice quepo. ¿Pero por qué, señores adultos? ¿De dónde sacan? Si yo digo yo amo, yo me baño, yo como, pues yo cabo, ¿no? Pero pues no, es yo quepo. Entonces, ese es un claro ejemplo y en los niños se puede ver muy bien. Quien tenga aquí la oportunidad de convivir con niños, seguramente lo está en contacto con esto, ¿no? Entonces, gracias a esta expresión de yo no cabo, sabemos que ya
tiene un conocimiento del idioma, ya tiene nociones de esta estructura, de cómo aplicarla. Ya después se enterará que hay excepciones, como todo en la vida, camaradas, hay excepciones. Entonces, bueno, ahora, también menciona, la competencia lingüística consiste, paradójicamente, en no saber por qué se habla, cómo se habla. Y me voy a detener. ¿Qué es la competencia lingüística? Así, no se me asusten, la competencia lingüística es la capacidad de hablar y de escribir, de comunicarnos, ¿no? Es esta capacidad que tenemos de usar la lengua. Entonces, la competencia lingüística, nuestra capacidad de hablar, de escribir, consiste paradójicamente en no saber por qué se habla, cómo se habla. Aquí, reitero, absorbemos, adquirimos sin racionalizar y lo podemos aplicar. Esa es una de nuestras capacidades como seres humanos. Los seres humanos somos los únicos que podemos contar historias, los únicos que tenemos a nuestra disposición una gama de palabras enorme. No sé si decir infinita, no sé si decir infinita, pero bueno, tenemos palabras para acomodar el mundo, ¿no? O tratar de acomodarnos en el mundo. Entonces, bueno, la competencia lingüística, nuestra capacidad de comunicarnos, consiste paradójicamente en no saber por qué se habla, cómo se habla. Por supuesto, a lo largo del tiempo empezamos a entenderlo y lo hacemos cada vez con más presteza y corrección. ¿Ok? Continuamos con las ideas principales del camino profundo de las palabras. Alex Rigelmo también menciona, las leyes del idioma entran en el hablante y se apoderan de él para ayudarle a expresarse. Bueno, aquí sí estoy citando, escribí tal cual lo que él mencionó, ¿vale? Entonces, porque, bueno, este asunto de se apoderan del hablante, pues es un verbo muy aguerrido, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que ocurre. No sabemos por qué hablamos como hablamos, pero lo que ocurre es que las leyes del idioma entran en nosotros y ellas son las que nos ayudan a expresarnos correctamente. ¿Ok? Ahora, siguiente idea. Y aquí menciona a esta autora que es Yolanda Fernández. El lenguaje no es un producto, sino un proceso psíquico. Y estudiar ese proceso es estudiar la psiquis humana. ¿Qué quiere decir esto, camaradas? Que por supuesto, la manera en la que hablamos también devela algo de nosotros mismos, porque hablamos, no solamente están de por medio las palabras, está de por medio nuestro tren de pensamiento, nuestros deseos, nuestras inquietudes. Eso se puede alcanzar a ver en las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos. Entonces, bueno, esto que por supuesto, si aquí tenemos psicólogos, estarán de acuerdo con esto, ¿no? El lenguaje no es un producto, sino un proceso psíquico y estudiar este proceso es estudiar la psiquis humana. Hay este concepto del lapsus lingui, ¿no? El lapsus lingui es cuando cometemos un error, cuando hablamos, decimos una palabra en teoría equivocada, pero esta palabra devela nuestra verdadera estar, deseo e inquietud. Voy a dar un ejemplo. Una vez una amiga le llamé y estaba, ahora que lo pienso, pues aplica casi a todos nosotros, ¿no? Estuvo mucho tiempo embarazada, bueno, ya saben, mucho tiempo, 9 meses estuvo embarazada, pero tuvo que estar muy encerrada por situaciones de la vida. Y entonces, hola, hablo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí enterrada. Digo enterrada en vez de encerrada. ¡Qué fuerte, camaradas! ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, ahí se le fue esa palabra como alguien que alguna vez dijo queremos más, perdón, menos pobres. Bueno, ahí esa palabra que se le fue, pues ahora ya sabemos que estudiar ese proceso del lenguaje, de las palabras, es estudiar también la psiquis humana. ¿Ven los alcances que tiene la palabra, camaradas? Continuamos.
Y este es una reiteración de algo que he comentado, ¿no? El idioma no se inventa, se hereda. Pasa por un largo proceso y en los hablantes es que se va moviendo, se va modificando, se va transformando. Siguiente idea. Ahora, esto me pareció súper interesante. Alex Grigelmo dice, pensamos con palabras. La manera en la que percibimos influye nuestra manera de sentir. Y aquí, por ejemplo, quiero que pensemos en la palabra beso, ¿no? Puedo pensar en la palabra beso y esa palabra, por supuesto, cada hablante, dependiendo de su experiencia, ¿verdad? La va a sentir, la va a percibir de distinta manera. Entonces, esto me pareció bien interesante, ¿no? Es cierto, pues pensamos con palabras. Cuando yo pienso, ay, qué miedo, lo primero, o sea, lo pienso con la palabra, el concepto está hermanado con la palabra misma. Seguramente se han encontrado en esta situación de, es que no hallo la palabra correcta. Y cuando uno conoce la palabra que designa a ese sentimiento, uno siente que encontró no solo la palabra adecuada, sino un lugar, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. La siguiente idea es, y aquí cita a José Antonio Marina, que dice, el lenguaje forma parte de la estructura de nuestra inteligencia. Nos pone en comunicación con nosotros mismos. Y ciertamente los diálogos que tenemos, que establecemos cuando nos hablamos, es justamente con palabras, porque ya son parte de nuestra estructura. Es nuestro tren de pensamiento está conformado. ¿Por qué? Por palabras, camaradas, por palabras. ¿Ok? Y ahora también menciona en este capítulo de la profundidad de las palabras, el camino profundo de las palabras, sobre cómo se genera el lenguaje. Y es muy, muy interesante. Y menciona, primero fueron los conceptos, luego fueron las palabras, ¿no? Pensemos en el principio de la humanidad, cuando solo éramos cazadores, por ejemplo, ¿no? Pues el mamut, pues primero fue el mamut, después se acuñó la palabra, que por supuesto seguro no fue mamut, ¿no? Se acuña la palabra que designamos, en este caso estoy pensando en este animal, ¿no? Pero primero, por ejemplo, fue el asombro, ¿no? O sea, si pensamos en lo que sintieron, pensaron, percibieron los primeros seres humanos que presenciaron, por ejemplo, un eclipse, pues primero fue la sensación, la vividura del asombro y después se acuña la palabra para el concepto, la idea, el objeto, el lugar. Así es como se empieza a generar. Y menciona, a medida que enriquecemos nuestro vocabulario, relacionamos los conceptos que tenemos, que ya conocemos, con otros que ya hemos escuchado. ¿Esto qué quiere decir? Que se empieza a tejer, que las palabras empiezan a ser un entretejido que nos permiten tener más variedad para expresarnos de manera más precisa. ¿Ok? O la siguiente idea es, las palabras tienen un poder oculto por cuanto evocan. Su historia forma parte de su significado, pero queda escondido a menudo para la inteligencia y por eso seducen. Ya les había yo hablado de la palabra candidato. Ahora me gustaría hablarles de la palabra angustia. Angustia viene nada más y nada menos que de angosto. Y entonces, seguramente, tú que me estás viendo, camarada, sabes, todos hemos vivido lo que es la angustia y nada describe mejor a la angustia que es esta sensación de que todo se está haciendo así. Angustia, así que
sea angosto el camino de la vida. Entonces, ese es uno de los factores que Alex menciona sobre por qué las palabras seducen, porque las palabras tienen escondido a menudo un significado explícito para la inteligencia. Recuerden lo que habíamos hablado sobre lo subliminal, la naturaleza subliminal de las palabras. Y bueno, en resumen, todo esto, en resumen, que por supuesto es la invitación a echarle el ojo a este capítulo, es en qué radica la capacidad de seducción que tienen las palabras. Número 1, en la fuerza que otorga la historia oculta en cada palabra. Acabo de mencionar, por ejemplo, la palabra angosto o la palabra candidato, ¿no? Entonces, ¿en qué radica este asunto de que tiene la palabra de seducir? 1, en la historia que va guardando cada palabra. 2, en el enriquecimiento progresivo que se produce en su significado. Aquí voy a hablar de la palabra, de la raíz cordis, que es corazón. ¿Sí? Seguramente en este momento puede venir a sus cabezas el término de cardiólogo, ¿no? Viene de corazón, cardiólogo, hacer cardio, que es un ejercicio para el corazón, pero también tenemos acordarse, ¿no? O la concordia, que es estar en consonancia con el corazón. La discordia es estar, pues no estar en consonancia con el corazón. Eduardo Galeano decía, recordar es volver a pasar por el corazón, ¿vale? Entonces, es una raíz empieza a tener, empieza a enriquecerse a través del progresivo enriquecimiento que va sucediendo en cada palabra. Se va, es como si tuviera ramas y entonces, pues bueno, los significados en torno a una raíz empiezan a germinar, como el caso que les acabo de mencionar de cordis, que es corazón, y de cordis se deriva acordar, recordar, concordia, discordia, cardiólogo, etcétera. Y por último, número 3, el valor que millones de hablantes le depositamos a la palabra. Las palabras van también obteniendo una carga particular por el valor que los hablantes les depositamos. Ahorita se me viene a la mente el significado de la palabra pandemia. Antes de todos estos acontecimientos, para mí no significaba algo en particular. Ahora ya tiene un peso para todos nosotros brutal. Ya todos, por las situaciones que vivimos, le estamos confiriendo un valor mucho más conectado, pues, ¿no? Todos estamos en la misma consonancia y todos le conferimos ese valor, los millones de hablantes, ¿ok? Que en español somos cerca de 517 millones de hablantes, camarada. No poca cosa. Entonces, bueno, por último, quiero cerrar esta exposición de ideas principales con este poema que cita el mismo Alex Krigelmo, que dice, la palabra que decimos viene de lejos y no tiene definición, tiene argumento. Cuando dices nunca, cuando dices bueno, estás contando tu historia sin saberlo. Un poema de Luis Rosales, una belleza. Esto fueron las ideas principales de nada más y nada menos que el camino profundo de las palabras. Camaradas, cuéntenme qué les pareció, si les dieron ganas de asomarse al resto del capítulo. Aquí está con nosotros Vicky, Virginia, hola, de Michelle. Cuéntenme, ¿les gustó? ¿No les gustó este capítulo, este breviario? Camaradas, veo con un poco de retraso los comentarios, pero
escríbanme qué les parece, es interesante, y además, la verdad es que Alex Crigelmo lo menciona, lo estructura, lo expone de una manera bellísima. Ahora entienden por qué él y yo tenemos un romance. Bueno, yo con él. Y cada que lo leo digo, por eso, carambas, por eso. Ok. Ah, Wendy comenta, hace 2 semanas acabo de terminar el libro. Sí. Y que ahora le gustó más. Es que yo lo releí y me gustó todavía más, Entonces, camaradas, ¿qué creen que sigue? Lo que sigue es el siguiente episodio, en el siguiente Facebook Live, donde vamos a hablar de la persuasión y la seducción. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría saber qué sigue en el siguiente capítulo? Pues si es así, nos vemos en el próximo Facebook Live. Por supuesto, lo sigo leyendo aquí en los comentarios, y camaradas, lo sigo leyendo. Entonces, bueno, eso es lo que sigue. Y les recuerdo, camaradas, que hay quien llegó aquí de manera fortuita. Bienvenido o bienvenida. Bienvenidos. Les recuerdo que cada jueves doy una clase gratuita de acentuación gráfica. Pueden ir a gimnasioortográfico.com y hay una pestaña que dice clase gratis. Ahí le dan clic y les va a aparecer la siguiente fecha, que es el próximo jueves. Entonces, si quieres tomar una sesión gratuita, adelante. Hay quien ya la tomó, hay quien está aquí, que ya tomó esa clase, que seguro, si están aquí es porque les gustó, es muy divertida, ¿a poco no, camaradas? Es muy divertida la clase, así es el estilo que yo tengo, que es la jiribilla, ¿no? La jiribilla. Y recuerden, ya tenemos un nuevo entrenamiento, es un entrenamiento económico, donde solamente abarcamos todos los tipos de acentos, las excepciones, el acento diacrítico, el acento enfático, además del prosódico y el ortográfico, por supuesto. Entonces, si tú quieres ser el Bruce Lee de los acentos, tenemos ahora un entrenamiento a tu medida para eso, ¿ok? Entonces, Marisela nos comparte, entender el significado de las palabras me ayuda a descubrir mi pensamiento y encontrar el gusto de compartirlo. Sí, definitivamente sí. Cuando entendemos el significado de ciertas palabras, yo recuerdo el día, les juro, camaradas, que lo recuerdo porque lo vi aquí en mi diccionario que tengo, estuvimos hablando ahí está, el breve diccionario etimológico de ideas, el breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Camaradas, es el bueno, es el diccionario. Recuerdo el día que leí justo sobre la palabra angustia y vi lo de angosto, que viene de angosto, dije, claro, por supuesto, ese es el significado de la angustia, ¿no? Entonces, sí, entender el significado de las palabras nos permite acomodarnos mejor, permite tener las herramientas, no quiero decir, ¿no? Pero las palabras sí nos permiten mencionar, acomodar el mundo y también acomodarnos en él. Wendy pregunta, ¿esta sesión se quedó grabada para compartirla? Por supuesto que se va a quedar grabada, querida Wendy. Entonces, por favor, son libres de compartir con quien ustedes quieran. Y si les gustó, déjenme un comentario lindo, que me gustó. Y también si no les gustó, ¿por qué no les gustó? Es bienvenido cualquier comentario constructivo. Entonces, bueno, Edith, que le encanta cómo se da la clase. Bueno, más que una clase es una breve, es un conversatorio, ¿no? De las ideas en torno a mi querido Alex Crigelmo. Gaby, aquí está, bienvenida, Gaby. Entonces, bueno, el próximo Facebook Live nos vemos con el siguiente capítulo, que es persuasión y seducción. Ya ahí, camaradas, voy a hablar de las palabras frías y las palabras cálidas.
que a mí me marcó. Cuando lo leí dije, recuerda esto, Meraz, recuerda esto porque va a estar presente todo el tiempo en lo que leas y en lo que escribas. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto. Recuerden compartirme sus opiniones. Yo les voy a leer todas, todas, todas. Si quieren una clase gratuita, ya saben cómo. Van a, es más, miren, voy a poner aquí, gimnasioortográfico.com. Ahí, camaradas, es el sitio web que estoy poniendo. Ahí se van a arriba, aparecen las pestañas, entre ellas aparece clase gratis y ahí se pueden inscribir. Cada semana doy una clase gratuita y tenemos un nuevo paquete, como ya les mencioné, el paquete del entrenamiento esencial de acentuación. Una palabra fría me comentan allá. La siguiente semana, Maite, la siguiente semana la van a ver sobre palabras frías y palabras cálidas. Julia, Marisela, ay, pues para mí es un deleite estar con todos ustedes, camaradas. Pues esto ha sido todo por hoy. A mí, por supuesto, como ya mencioné, queda grabado y nos vemos el siguiente viernes a las 7 de la noche con el tema persuasión y seducción. Si te gustó, corre la voz y di, esta chava está dando estos temas interesantísimos de este señor que es su novio, el señor Alex Grigelmo. Entonces, bueno, les mando un abrazo, yo les quiero mucho, camaradas, y seguimos en contacto. Nos vemos. ¡Mua! Chao, chao.